Mire, efectivamente, día con día le estamos informando sobre alguna cochinada referente al Poder Judicial. Alguien podría pensar que esto se trata de alguna campaña, que esta es pues un ataque directo en contra del Poder Judicial, y no es así. Surgen las notas, surgen pues situaciones verdaderamente lamentables, como por ejemplo la liberación de este general vinculado al caso Ayotzinapa, y eso solamente lo de hoy. Dan a conocer también una serie de liberaciones de otros personajes en problemas, pero que pues debido a su poder y a su cercanía con las élites, para el Poder Judicial son aparentemente intocables, mientras en nuestras cárceles mexicanas muchos pobres, muchas personas que pues tienen bajos recursos y que no pudieron pagar un buen abogado, están ahí incluso siendo inocentes. Esto es algo que duele, que preocupa y que exige esa reforma judicial. Pero también está la parte de los privilegios, de cómo es que usted que nos ve y que nos escucha ha trabajado toda su vida, le ha echado ganas toda su vida, termina jubilándose con pues un retiro terrible, ¿no? Que a veces ahora ya no se puede, pero que a veces es menos de la mitad de lo que usted ganaba como trabajador, mientras que los ministros de la Suprema Corte de Justicia pues viven como faraones. Todo les compramos, hasta los pinches lentes. Les compramos su ropita, les pagamos por sus transportes, y todo, el dentista, todo se lo damos nosotros a ellos y a muchos magistrados y jueces, a muchos impartidores de justicia en México, que hoy, como lo mencionaba el presidente López Obrador, pues están muy enojados, muy enojados porque se les va la mina de oro. ¿Y sabe quién estuvo en esa mina de oro? ¿Sabe quién estuvo documentando qué gemas preciosas, qué metales preciosos extraen del pueblo de México estos hijos de su mal dormir? Bueno, pues el escritor y periodista Ricardo Sevilla, siempre con sus datos duros, nuestro gran amigo. Querido Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Qué felicidad tenerte en un miércoles de investigación especial sin censura. Al contrario, mi querido Toño, público memorioso, siempre es un gusto estar en este espacio libre como el viento, como dijera Vicente Serrano, titular de este espacio informativo, y por supuesto tú también, mi querido Toño. Pues fíjate nada más, Toño, que tienes razón en todo lo que dices. Se ha ido diciendo por ahí que es una campaña sucia, artera en contra del Poder Judicial, de parte de esos periodistas chairos, así nos tienen catalogados a nosotros, que hacemos y llevamos a cabo investigaciones independientes. Nos tienen catalogados como periodistas chairos, como periodistas de izquierda. La verdad, he de decirle que yo particularmente sí soy un periodista de izquierda, sí me considero, y usted lo sabe perfectamente. Ahora, esto que se ha ido diciendo sobre, o se ha ido planteando sobre la reforma al Poder Judicial, es necesaria, Toño, es urgente. Y nosotros en algún momento nos dijimos, a ver, ¿será como se está documentando por aquí, por allá? ¿Será como el presidente López Obrador ha dicho, un lugar donde se llevan a cabo toda suerte de excesos? Pues vamos a darnos a la tarea de investigar, vamos a darnos a la tarea de documentar, a ver si es cierto. ¿Y qué crees? Que no solo es cierto, sino que además es ominosa y repulsivamente cierto. Todo lo que nosotros nos hubiéramos imaginado en temas de exceso en la Suprema Corte de Justicia, y no solo en la Suprema Corte de Justicia, sino en todo el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Consejo de la Judicatura, en los juzgados de circuito, etcétera, etcétera. Es un asunto que apesta, Toño, un asunto sumamente truculento, y sobre eso va nuestra investigación, nuestro reportaje del día de hoy. Pues vamos a darle a escuchar exactamente eso, cómo es que de la peor forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación dilapida nuestro dinero, nuestro dinero, el dinero que que usted le quitan por sus impuestos, dinero que usted podría ocupar para sacar adelante a sus hijos, ellos lo ocupan en pendejadas, perdón que lo diga,
ahorita se lo va a mostrar el querido Ricardo Sevilla, lo ocupan en pendejadas, no son cosas que los ayuden a ellos en cuanto a su gestión jurídica, en cuanto a sus determinaciones sobre el Estado de Derecho y la Constitución. Son gastos pendejos. Y disculpe usted la peladez, pero ya estamos hasta aquí, de verdad. Ricardo, el micrófono es tuyo. Así es, mi querido Toño, y vámonos rápidamente con los datos duros, porque como le dice Toño Ruiz, en el Poder Judicial no tiene límites. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dilapidar millones en pago de jardinería, de telefonía celular, de internet, de compra de revistas, de series televisivas, de películas, hasta mantenimiento para equipo de cocina y lavandería para que vayan intachables. Ya mismo le cuento los detalles y le muestro los contratos. Ahí le va la historia. En septiembre de 2023, en la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, los ministros podían ver cómoda y tranquilamente, si así lo decidían, el quinto informe presidencial. Pero aunque los juzgadores podían encender la televisión y ver el informe a través de cualquier señal de televisión abierta, como haría usted, como haría yo, como haría cualquier persona normal, resulta que en la Suprema Corte de Justicia dijeron, no, ¿por qué? Nosotros somos especiales. Y es que la Subdirección de Contrataciones decidió alquilar una transmisión exclusiva para su burocracia dorada. La sola transmisión del quinto informe presidencial que protagonizó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se llevó a cabo, como usted sabe, el pasado 1 de septiembre del año pasado, tuvo un costo en la Suprema Corte de Justicia de 156,750 pesos más 25,080 pesos de IVA, dando un total de 181,830 pesitos para que ellos no se esforzaran, para que ellos no encendieran la televisión abierta. Y bueno, el área que solicitó el servicio, Toño, para que sus ministros no se despeinaran y estuvieran muy cómodos, fue la Dirección de Comedores. Sí, la Dirección de Comedores a través de la Dirección General de Recursos Humanos, pero fíjese usted nada más, eso no es todo, porque para hacerle agradable la comida a la burocracia dorada del Poder Judicial, en los comedores de la Suprema Corte de Justicia suelen transmitir series, películas, videos documentales para solazar a los ministros, para solazar a la burocracia dorada. Pero el Poder Judicial, que es muy exquisito y quiere apapachar en todo momento a sus ministros, a sus ministras, no quiere que los juzgadores vean la señal de televisión abierta. ¿Cómo va a ser eso? Eso sería caer muy bajo, eso sería muy ramplón. Ver Televisa, ver Televisión Azteca, sintonizar Grupo Imagen. No, la Suprema Corte de Justicia quiere que sus funcionarios se solacen con materiales exclusivos, pero evidentemente eso no es gratis, eso usted lo sabe, cuesta y cuesta caro, pero la Suprema Corte de Justicia, que no se ajusta a la austeridad republicana, está dispuesta a pagar y a pagar muy bien, tanto que para que su personal pueda ver estos materiales audiovisuales, decidió adquirir las licencias de algunas series melodramáticas como La Sonata del Silencio, La Sin Sombrero y de Seda y Hierro, unas series melodramáticas que si deciden ir a los comedores de la Suprema Corte de Justicia, la burocracia puede ver en exclusiva. De hecho, el 21 de diciembre del año pasado, la Suprema Corte pagó 58,000 pesos por la sola adquisición de licencias de uso no exclusivo de títulos audiovisuales. Pero eso tampoco es todo. La Suprema Corte de Justicia quiere que esté en óptimas condiciones ahí en los comedores para que la burocracia dorada no tenga ningún tipo de perturbación. Y eso incluye los televisores, los refrigeradores, las cocinas, que nada falle en el comedor que utiliza la burocracia dorada. Y precisamente por eso, Toño, la Suprema Corte de Justicia de la Nación saca la cartera y paga generosamente para que técnicos en refrigeración y técnicos en mantenimientos de cocina tengan todo perfectamente dispuesto. De hecho, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia pagó 1,647,341 pesos por un servicio de mantenimiento preventivo por si las moscas
para que su equipo de cocina, de refrigeración y lavandería marchara bien. Pero este precio, quizá usted piense que pues podría haber sido pues, por un tiempo precioso, a lo mejor se le ocurre que podría haber sido por un año, pues no fue así. El servicio duró solo un mes, del 2 de octubre de 2023 al 29 de noviembre de 2023. Eso, a ojos de cualquier mortal, a ojos de cualquier persona normal, pudiera parecer un exceso, pero no es un exceso para el Poder Judicial, que se apapacha y se apapacha bien, pero la Suprema Corte de Justicia quiere, insiste en que su burocracia dorada esté muy bien informada. Ellos creen estar muy bien informados. Y fíjate, Toño, que para eso tiene a la Dirección General de Comunicación Social. Y esta Dirección General, además de los contratos millonarios que ha dado a los medios de comunicación corporativos y que ya hemos exhibido en este espacio en Sin Censura, también ha decidido seguir comprando y periódicos y revistas, publicaciones, ya sabe, que acostumbran en la derecha. De hecho, el 26 de febrero de este año, de 2024, la Suprema Corte de Justicia, a través de la Dirección General de Recursos Materiales, autorizó a la Dirección General de Comunicación Social que pagara 612,992 pesos, más de $500,000 que la Corte denominó material de apoyo informativo. Por cierto, que los periódicos que decidió comprar la Corte, usted ya los conoce, y ya los conoce porque son los habituales de la derecha. Ahí le van unos, ahí está usted viendo los contratos, está usted viendo el listado: Excelsior, El Universal, El Financiero. Las revistas, usted también ya las conoce: Proceso, Nexos y Letras Libres, pero ellos no tienen llenadero, así que eso tampoco es todo, Toño. La Suprema Corte, siempre dilapidadora, pagó un servicio de telefonía celular e internet móvil por un periodo de 18 meses. Se lo compró a una empresa llamada Radiomóvil Dipsa SADCB, que le presta servicios a la compañía Telcel de Carlos Slim. Le pagó 3 milloncitos de pesos, 3,208,918 pesos, para ser exactos. Todos los contratos, mi querido Toño, he de decirte que están firmados por el subdirector general de contrataciones, Luis Fernando Castro Vieira, subalterno, evidentemente, de Norma Lucía Piña, la ministra presidenta, que quiere diálogo, pero bajo sus condiciones. Todos los contratos fueron avalados por la maestra Gabriela Alejandra Vaca Pérez, directora general de Recursos Materiales, también subalterna de Norma Piña. Ambos personajes son cercanos a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero para que no se le olvide y lo tenga muy claro, le voy a hacer una especie de resumen de la información para que usted lo tenga, y si graba y si comparte este programa, se los vamos a agradecer la mar, porque se está diciendo por ahí que no es necesaria la reforma al Poder Judicial, pero escuche usted bien: la Suprema Corte ha realizado diversos desembolsos millonarios. El pago de 181,830 pesos por la transmisión exclusiva del informe presidencial, cuando los ministros podían verlo a través de la señal abierta de televisión. La adquisición de periódicos y revistas de tendencia conservadora por más de $500,000, 612,992 pesos, bajo el concepto de material de apoyo informativo. Revistas y periódicos, Toño, cabe subrayarlo, propiedad de Enrique Krause y de Aguilar Camín. La contratación de un servicio de mantenimiento preventivo para equipos de cocina, refrigeración y lavandería por $1,647,341 pesos durante solo un mes. El pago de 58,000 pesos por la adquisición de licencias de uso no exclusivo de títulos audiovisuales para que la burocracia dorada pueda ver series y películas sin despeinarse en exclusiva, y la contratación de un servicio de telefonía celular e internet móvil por más de 3 millones de pesos, 3,208,918 pesos durante 18 meses. Y todavía, mi querido Toño, público memorioso, ahí en los mentideros de la derecha tienen el cinismo, la cara dura de decir que el Poder Judicial está bajo asedio, que nosotros los periodistas
de izquierda estamos en contra de ese poder perjudicial. No, señor, no, señora, se necesita y urgentemente una reforma a ese poder que es corrupto, mi querido Toño, como las heces fecales del propio fecal. Un asunto que da y da y da de qué hablar, porque la corrupción ahí, público memorioso, es rampante, es brutal, y si estos personajes no quieren reforma y quieren diálogo, es simple y sencillamente porque están aferrados, como ya lo hemos dicho aquí, al último bastión o a uno de los últimos bastiones donde reciben chayote, donde los están maiceando. No, y es que la mina de oro de la que se hablaba hoy en la mañanera, querido Ricardo, esta resistencia absoluta, fíjate que he estado, y le pido al equipo que nos grabe, he estado revisando en varios medios de comunicación, tanto independientes como corporativos, a los que invitan a miembros de ese poder judicial. Están muy enojados, ¿eh? O sea, invitan a jueces, a magistrados, no tanto a ministros. Uno que otro ministro participa en las entrevistas. De hecho, que te quería compartir otra de Lainez Potisek, ¿no? Mi jocoso ministro va con Jaime Cárdenas, creo que se llama, o José Cárdenas. Ahorita vamos a ver, es que a lo mejor está mal el título, para pues hablar del Poder Judicial, ¿no? No, me parece que sí fue con otra persona que se llama Jaime Cárdenas, no con José Cárdenas. Bueno, el chiste es que van estos personajes, y perdone usted, estoy cantinflando como Margarita, pero van estos personajes a los medios de comunicación muy enojados a decir que los mexicanos no sabemos, no tenemos ni idea, que ellos estudiaron toda su vida para ganarse el puesto en el que están, que todo es culpa del presidente López Obrador, al mismo tiempo que vemos a señores y señoras muy enojados también en estos foros, gente que representa al pueblo diciendo, oigan, también trabajé toda mi vida. De hecho, tenemos ese video sí lo tenemos, ¿verdad, David? De un señor que está en una especie de foro hablando de pues, lo mucho que ha trabajado durante toda su vida para que en estos momentos se enfrente a una jubilación miserable, mientras que esos ministros, esos magistrados, esos jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, bueno, pues se la vivan de lo lindo. No es ese, ahorita se lo voy a buscar, pero sí lo quería comentar con el queridísimo Ricardo Sevilla. Es muy preocupante, muy, muy molesto que sigan saliendo estos datos como los que presenta Ricardo con todas las pruebas, y que lo sigamos viendo defendiéndose como gatos boca arriba, cuando, querido Ricardo, en la opinión de tu servidor, más bien deberían estar, sí, como esos gatos, pero con la cola entre las patas, haciendo cuentas y diciendo, bueno, a ver, ya gané tanto durante todo este tiempo, ya tengo tantas casas, ya tengo tantos coches, ya me los arreglaron esos coches en el mismo Poder Judicial, ya tengo las mejores garritas que tengo. Mejor me quedo callado, porque el pueblo, como bien dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente, puede perdonar, pero nunca olvida. ¿Qué opinas de esto, Ricardo? Mi querido Toño, yo pensaba que nos ibas a poner un video, clarito lo escuché, pero lo escuché seguramente mal. Fíjate que eso me parece muy perturbador, me parece muy alarmante, porque justamente en la semana pasada estaba yo platicando con algunos amigos de la tercera edad, les mando muchísimos saludos a toda la gente de la tercera edad, no solamente a mis amigos, que los tengo muchos, muy inteligentes y muy sagaces en la tercera edad. Yo veo esto de manera muy preocupante. ¿Por qué? Porque resulta que, como tú bien apuntas, hay estos personajes que han trabajado algunos años como servidores públicos, han servido muy mal, no han sido funcionarios rectos, han sido, al contrario, funcionarios completamente cínicos, completamente corruptos, y bastan unos años, como el caso de Miguel Ángel Gurría, por ejemplo, que bastaron unos añitos y de pronto ya tenía una pensión millonaria. Y así como Gurría, muchísimos otros personajes que han estado, insisto, 4 o 5 años disque trabajando en algunas instituciones, y de pronto resulta que ya accedieron a una pensión, y una pensión millonaria. Bueno,
la gente del pueblo no tiene acceso, desafortunadamente, a ese tipo de pensiones. Tiene que trabajar más de la mitad de su vida en muchos casos y en otros tantos sin tener un esquema de pensión y mucho menos de jubilación que le sea bueno y efectivo y que pueda respaldar su retiro. Porque en la edad del retiro, Toño, vienen muchas enfermedades, vienen muchos padecimientos. No es que llegue uno en óptimas condiciones, empieza a fallar, dirían aquí en mi barrio, la carrocería. Entonces hay que comprar, además de la manutención diaria, pagar los servicios telefónicos, la luz, el agua, el gas, la comida, la ropa, el calzado, etcétera. Hay que comprar medicamentos, pero no todos tienen el conocimiento de qué pudieran hacer en el momento del retiro y hay que alertarlos en ese tema. Hay un esquema muy interesante en el Instituto Mexicano del Seguro Social que lo hemos platicado grosso modo, que es la modalidad 40, la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Ahí usted tiene que revisar si cotizó en el IMSS, si cotizó, tiene esas semanas cotizadas. Hay dos tipos de esquemas. Uno es la ley 73 y otro es la ley 97. Si usted está en esos esquemas, por favor vigile, esté atento, porque los medios de comunicación de la derecha no le van a dar este tipo de información y no se la van a dar, Toño, porque son unos imbéciles, porque no han estudiado, porque no viven en una realidad como la que vive el grueso de la población. Yo veo en las subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social a la gente formada desde las 7, a veces hasta las 6 de la mañana, y eso que abren las subdelegaciones a las 9, pues tratando de formarse para ver cómo le puede hacer para pensionarse, y las pensiones son raquíticas porque no se les ha informado a las personas que hay un esquema de pensión al que puede accederse, la modalidad 40. Si usted ha trabajado y dejó de trabajar por alguna razón, vaya a su subdelegación y diga, yo tengo tantas semanas cotizadas, o que le digan cuántas semanas cotizadas tiene usted para que pueda acceder, y usted le puede invertir a su pensión, usted puede convertirse en su propio patrón, usted puede ir pagar su modalidad 40 y tener derecho a una pensión digna. Incluso tiene la posibilidad de que usted mismo la designe en función de sus ingresos, pero yo le recomendaría que le invirtiera. ¿Por qué? Porque va a ser la coronación de una vida de esfuerzo, la coronación de una vida laboral, que esos personajes solitos se han coronado en la derecha, tienen pensiones millonarias. Pues, ¿usted qué cree? Que Joaquín López Dóriga, que este señor, el papá de Carlos Loret de Mola, Rafael Loret de Mola, que yo no me lo creo que esté viviendo casi en la indigencia como se presume, la verdad es que yo no lo creo, y si lo está haciendo, pues es que tomó muy malas decisiones, pero el pueblo de México tiene la posibilidad de acceder a este tipo de retiro. Ojalá que hubiera mucho más información al respecto, ojalá incluso pudiéramos hacer un programa al respecto. Yo durante muchos años trabajé en el área de control de prestaciones, fui titular de esa área en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque el pendejo de Roa haya dicho cualquier cantidad de cosas, pero bueno, ese es otro tema, mi querido Toño, pero es muy importante también que se lleve a cabo esta información, una cruzada informativa, porque nuestros adultos mayores, nuestra gente que ha sido un legado durante mucho tiempo y que le ha dado le ha aportado muchísimo a este país, tenga un retiro digno, pueda vivir tranquila, incluso cómodamente. ¿Cómo va a ser posible que en la Suprema Corte de Justicia estos señores dilapiden tantos millones, un dinero que se podría ir para mejorar las pensiones de la gente, del grueso de la población, del pueblo de a pie? A mí eso me parece indignante, pero más allá de la indignación que esto pueda comportar, Toño, se necesita estar bien informado, se necesitan programas como Sin Censura para que se pueda alertar y para que se pueda informar a la gente de lo que pueda hacer. Tú lo has dicho en varias ocasiones, un periodismo que ayude, un periodismo
que de corte humanista. Entonces, eso es lo que se tiene que practicar, más allá de las notas de color, más allá del amarillismo que cunde los medios de desinformación. La verdad es que el periodismo que le da una información a la gente que le puede ayudar y le puede cambiar la vida incluso, pues ese es el periodismo por el que estamos apostando en este tipo de medios de comunicación. Así es, un periodismo con el que queremos que usted tenga esa voz, esa es la voz más importante. Y mira, no le quiero quedar mal a la gente, querido Ricardo, ni a ti tampoco. Ya encontré ese video, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Este es un video que fue captado durante uno de los foros con la gente, con el público, estos foros de la reforma judicial. Y es un señor de la tercera edad que nos rompe el corazón a todos porque pues cuestiona efectivamente que esos ministros se retiren con pensiones millonarias tras 10 o 15 años de gestión, se le puede llamar así, gestión entre comillas, cuando a él, por una vida de arduo trabajo que él explica, le dan 3,000 pesos al mes. 3,000 pesos al mes, que yo no sé para qué alcanza eso, pero miren, escuche esto. Me dedico a mi trabajo. ¿De qué? Del restaurante fueron 43 años. Yo anduve en Guadalajara, yo anduve en Monclova, yo anduve donde sea, pero siempre con dignidad. Y ver tanto burlero que existe. No podemos seguir más, porque esa impotencia que siempre, toda la vida la hemos vivido. Hoy nuestro presidente viene a despertarnos. Esperemos que hagamos conciencia. Yo tengo familia, que son las meras cuerdas lideresas de acá, todas estas colonias. Veo cómo tienen aplastado, jugando con el hambre del pueblo. Darles unas migajas. Yo siempre lo he dicho a mí, presidente, yo no tengo nada, pero a mí no me lo dé. Va y déselo a esa gente de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. ¿Cómo está todo el mugrero? La gente pasa, se agacha, porque así estuvimos acostumbrados, así nos tuvieron. Ay, que acá pues ya sabemos quién va a ganar. Ven para acá, es conciencia. Por eso tenemos que tener personas que realmente valga la pena, que sean nuestros dirigentes, que sepan lo que están haciendo, para que un poquitito se pueda ganar uno la confianza de lo que uno necesitamos. Ahorita hablan de todo los privilegios que tienen. ¿En dónde me quedé yo? Hasta ahorita no he dejado de trabajar. ¿Cuánto me dejaron de pensión? 3,000 pesitos mensuales. ¿Y con eso? O sea, a mí no me importa el dinero. No me importa. A mí me importa la dignidad, porque aquel que no tiene dignidad no sirve. Es un mugrero. Yo los felicito y a la vez les exhorto a ustedes que le echen todas las ganas del mundo. Yo estuve qué alegría me dio haber invertido 15 horas en las votaciones, ver toda la corrupción, toda la cochinada de las gentes que, ay, te voy a dar 500 pesos. Un día se van a acordar de mí. Yo, con toda la ilusión del mundo, yo le dije a esta muchacha, la encargada de siempre que lo hice, siempre que necesites de mí, con todo el coraje del mundo. No coraje, porque dijo nuestro presidente, no te enojes. Habla. Amable siempre, pero con dignidad. Que se sienta. Así piensa el pueblo. Ese es el pueblo que votó por el Plan C. Esta es la gente que votó por el Plan C. Estos adultos mayores, que yo lo siento, a mí me duele también, querido Ricardo, lo siento en la piel, cómo pues vamos, se enfrentan este tipo de injusticias, nos enfrentamos a este tipo de injusticias, esta desigualdad, pues esta carencia, mientras que en el Poder Judicial, bueno,
defendiéndose como gatos boca arriba, y todavía tenemos a una ministra, Norma Piña, preguntando que por qué los cuestionamos, que en qué han fallado ahí en el Poder Judicial. Para cerrar, Ricardo, te escuchamos tus comentarios. Son unos miserables, mi querido Toño, son unos absolutos miserables. Si me permites la expresión, son unos hijos de la chingada. Son unos hijos de la chingada porque, déjame contarte rápidamente una experiencia personal. Te decía yo que había trabajado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área de control de prestaciones, ahí justamente en el área de pensiones, y tengo un cierto expertise, digamos, en esa materia. Y cuando yo trabajaba al frente del área de pensiones, llegaba muchísima gente y nos decía cómo los habían desinformado durante toda su vida, cómo había patrones truculentos que ellos estaban trabajando, por ejemplo, entraban a trabajar, ¿qué te gusta?, en 1980, y ellos estaban muy confiados, les llegaba su pago, a veces puntualmente, otras veces no puntualmente, pero ellos estaban muy confiados de que el patrón era probo y era recto. Y entonces llegaban y decían, vengo a tramitar mi pensión porque yo ya trabajé 30 años de mi vida, porque yo ya trabajé 40 años de mi vida. Bueno, vamos a ver el número de semanas cotizadas que usted tiene. Y resulta que los pinches patrones, esto voy a ser muy grosero, Toño, discúlpame, pero es que estas cosas me indignan. Resulta que los pinches patrones no registraban a la persona cuando tenían que haberlo registrado ante el Seguro Social y no lo habían hecho. Los registraron 8 años después, 10 años después, y todo ese tiempo laboral que la gente había trabajado todos los días de manera puntual y a brazo partido en esas empresas, se fue a la goma y ya no podían tramitar su pensión porque no alcanzaban las semanas cotizadas. Entonces, parte de la desinformación y de los medios de comunicación corporativos que necesitan reprochársele esa historia ha sido justamente la desinformación. La desinformación, ¿por qué no les conviene? Resulta que ellos reciben chayote de parte de los corporativos, y los corporativos son los dueños de las Afores, y las Afores administran los fondos para el retiro. Entonces, entre menos retiren del Afore, mejor para ellos. Es muy benéfico que la gente se acerque a algún especialista, pero algún especialista, auténtico especialista, y que le explique a usted cómo se calcula la pensión en la ley 73, en la ley 97, que le explique los factores que se toman en cuenta, si está usted cotizando desde el 73 las 500 semanas al momento de realizar el trámite, si cotizó usted en 1997 las 800 semanas que por ley se necesitan. Un auténtico especialista que no lo vaya a timar, que no lo vaya a robar, porque resulta que hay muchos coyotes. Resulta que usted va a la unidad de medicina familiar que le corresponde y dice, aquí están mis papeles, y se encuentra un imbécil en la puerta, y el imbécil en la puerta le dice, ¿qué va a usted a hacer? Bueno, pues vengo a tramitar mi pensión. Yo le ayudo. Y entonces le ayuda a este sujeto, pero le impone condiciones económicas, lo roba, lo tima, y le piden frecuentemente, mi querido Toño, y de eso no se habla, carajo, le piden el primer cobro o la indemnización, porque hay una indemnización. El primer pago que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social a un pensionado, a una pensionada, es una indemnización. Entonces estos imbéciles, coyotes, rateros, hijos de la chingada, le piden la indemnización, el pago total, y le dicen, bueno, pues como yo ya le ayudé, mi pago es que me dé toda la indemnización, y ya después usted va a recibir el pago de su pensión de manera normal. Cuando se pudo usted haber evitado eso, saltándose a los coyotes, a los ratas, a los imbéciles, teniendo una buena información y una buena formación, que no ha habido una formación lamentablemente en este país que tenga que ver con miras hacia el futuro. ¿Qué es lo que voy a hacer en el momento del retiro? Pero no cuando ya tengo yo 60 años, ya tengo 65, que es la pensión por vejez o por edad avanzada. No,
antes, para que usted vaya planificando, para que usted diga, bueno, pues es que yo vendo tacos, es que yo vendo tamales, es que yo vendo aguas, jugos. Puede usted aportar sus, valga la redundancia, sus aportaciones voluntarias, y puede usted acceder a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, si así lo gusta. Si no, también puede acceder a una pensión en el momento en que le toque. Creo que me extendí, Toño, no era el tema, pero diría Gerardo Fernández Noroña, no era el tema, pero sí era el tema. No, y es necesario que también se ve esta parte de las pensiones, porque duele, ¿no? Que mientras tenemos esa élite dorada que ha llegado hasta donde está, no porque tengan verdaderamente algún tipo de creatividad o genialidad, sino porque están conectados del otro lado de la palestra. Hay gente que sufre a pesar de todos los esfuerzos que han hecho en su vida y que hoy pues deben estar, como nos plantean en nuestros chats, ¿no? Teniendo una vida holgada, feliz, tranquila, regando las plantas, dedicándose a sus nietos, y no, tienen que salir a trabajar todavía, querido Ricardo. Y yo te agradezco, como siempre, pues que hayas estado aquí en Sin Censura, como siempre, una investigación magistral que seguramente estará sacando chispas y provocará que la ministra Piña vaya a llorar aún más con Adela Micha y con Leonardo Curcio. ¿Quién sabe a dónde? Esto es como un foro ahí en el que se pusieron ahí unos ropajes ahí faraónicos, todos muy raros, ¿no? Pero ahí no entendí como por qué la llevaron ahí a entrevistar entre tanto impresentable. Pero bueno, aquí lo que cuenta es el verdadero periodismo y yo te lo agradezco y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Nada que agradecer, mi querido Toño. Insisto en citarte, este es un periodismo que sirve a la comunidad y eso es lo que más nos place y nos complace, y vamos a continuar llevándolo a cabo contra viento y marea. Y para que ello ocurra, síganme por favor en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más, en Paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y que no lo timen, que no le tomen el pelo. A mí me querían tomar del pelo, Toño, y se resbalaron, se les fueron las manos, no había forma. No, pues sí, exactamente, no. Yo siempre he dicho que Ricardo Sevilla, no, yo siempre he dicho que Ricardo Sevilla no tiene ni un pelo de tonto, ¿no? Así que... Eso. No, pues ahí tiene a mi amigo, a Ricardo Sevilla, el escritor y periodista aquí en Sin Censura, con su investigación, que en estos momentos estamos subiendo a nuestros canales. Querido Ricardo, un abrazo. Abrazote fuerte de regreso. Y vamos con